Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña María Isabel y don Alfredo, y por el otro lado, don Luis. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En el back tenemos a doña Mónica, su cónyuge que lo está acompañando. Perfecto. ¿Cuál es su caso? El caso de nosotros es por una herencia. ¿Ya? ¿De quién? Una casa de nuestros papás ¿Ya? que fallecieron y querimos venderla. Ese es el caso. ¿Cuántos herederos hay? Somos tres. 3 hermanos. Sí, ¿Todos vivos? sí, los tres vivos. ¿Y usted representa a una parte o son 2 partes? No, mi parte es la parte de él. Allá, son y 2 mi partes hermana, ahí. Su parte de ella. O sea, doña María Isabel y don Alfredo son 2 de los hijos de este matrimonio, de Sí. 3. Sí. Y Mónica. doña Mónica, su cónyuge, es la tercera heredera. Sí, sí. Ya. Ustedes 2 quieren vender. Sí, queremos ¿Y usted vender. qué opina? ¿O su mujer, doña Mónica, qué opina? Primero, cierto, nosotros nos queríamos vender porque mi señora pagó la casa, le habían embargarla. Mi señora pagó todos los dividendos, hasta que se pagó la casa. Ya. Y después vino el gobierno de Elwin, que después pagamos 10.000 pesos y la casa queda cancelada. Una condonación de las deudas. Claro, exactamente. Pero esa casa es de herencia, me explica la señora. Sí, ¿Eso es herencia, efectivo? sí, herencia. Entonces, aunque ustedes hayan pagado, la casa sigue siendo de los 3 hermanos. Y ya. ¿Y ustedes han pensado si le van a comprar los derechos a ella o cómo van a hacer para repartir esta propiedad en 3 partes? Nosotros también, esa casa, cuando nosotros llegamos a esa casa, esa casa estaba en la ruina, desordenada. Actualmente hemos invertido harta plata para dejarla bien arreglada. Y actualmente ahora ellos quieren vender la que está como está ahora. ¿Y ustedes consideran ese Mentira. argumento que a lo mejor le correspondería una porción mayor o devolverle de alguna manera la No, inversión que supuestamente disculpe, él ha hecho en la señorita propiedad? Gloria. Son puras mentiras, porque mi hermano sacó la casa que estaba en remate. La sacó mi hermano. Sí, yo La hice casa todo. tenía todos estos dueños en la casa y él fue al Servio y la sacó y la inscribió de nuevo y la inscribió en nombre de nosotros 3 porque ya mi mamá Para que había no se fallecido. perdiera. Y esa casa, Estaba perdida esa casa. sí, y esa casa ha estado abandonada siempre, señorita Carmen No. Gloria. Uno pasa por afuera y parece que no hubiera nadie. La otra vez queríamos ir a pintarla, todo. No, mi hermana no, que no se vende, que no se Se vende, enoja, que la Diana. casa es mía, que mi Claro. mamá me dejó una herencia en vida y Y no aparece Y ahí ningún están todos documento. los documentos que mi señora pagó todos los dividendos, junto con ella y su mamá. Nosotros también los pagamos. Y la cuando casa habían estábamos embargarla, y por eso es que esa casa se salvó por eso. Ustedes no en- sí, a hicieron, remate. no hicieron nada. Está en no el han hecho remate, y nada. por eso se pagó la casa, mi señora pagó la Ahí está casa, la casa. por eso no la quitaron. Ahí si está, no la mira. hubieran quitado. Ahí está la Ahí está casa, la mira casa, cómo mira la cómo está tienen, la casa. llena de cachureos, Mira, llena de cosas. ¿Cómo va a estar Atrás arreglada? que tienen piezas. Vamos a la Ahí casa. está Ahí el está. antes y el después. Así, a la Ahí casa está la la casa. recibieron Sí. ustedes como está la imagen de arriba. Sí, Está nosotros- bastante deteriorada y desgastada. Sí. Y en la imagen de abajo, que es como está hoy la Ah, casa, claro, está bien. hay evidentemente una manito de gato en la casa. Sí, Hay una po. ampliación que se ve hacia el lado derecho arriba, ¿cierto? De madera. Esa es la casa que arreglamos nosotros. Yes. Y nos Esa. Hay un arreglo ahí, hay Sí, una algo. Y mantención. corresponde. Por dentro y son- por fuera. Corresponde por los Son- años que llevan que viviendo. llevan viviendo ahí, señorita. ¿Cuántos Eso. años llevan viviendo Mi ustedes mamá ahí? murió en el 2007. Claro, como ahora. Y ellos todos esos señorita, años ahora ¿quién? también no mi- le pagan arriendo Pagan a luz y nadie. agua nomás. Y no pagan arriendo nada. Ahora ¿Cuántos también- años? Ahora derecho de pagar un Nosotros arriendo. llevamos como él, como 20 años viviendo ahí. 20 años. Actualmente ahora, señorita, Y su madre dijo que había fallecido el 2007. Sí, ¿Y su ellos- padre? mi papá murió en el 2000, murió como 4 o 5 años antes de mi mamá, mi papá. O señorita, sea, el señor- 2004 por ahí. Sí, 2004, 2005. sí, mi hija tenía 8 meses cuando murió mi padre Vamos, y vamos ahora, a suponer el 2005. ahora ella tiene 22, mi hija ahora, menor. señorita, cuando esa casa salieron a rematarla, mi suegra habló con los 2, con los 3, para que le ayudaran a pagar la casa, ¿Mm? para que la casa no la remataran. Habló con los tres hermanos. Todos decían, ellos decían, sí, vamos a pagarla, Y la pagamos, pues la No, no la sacamos del pagaron. remate. La sacamos del remate. No, si la casa nunca está rematada, si Sí. en el tiempo Yo de, la- Sí, yo la- en el él la tiempo de sacó. Erwin, Oye, la pagamos casa, 10 la pagamos casa 10 estaba, 10.000 pesos. se estaba, pagó. La inscribió de nuevo. estaba la casa Y por para eso la tirarla, casa- rematan la casa. la Había casa- personas que... Habían dueños, tenía todos dueños, esos dueños ya en la casi casa. tenían dueño para rematarla. La casa Sí. actualmente Yo voy ahora, a recuperarla, los papeles los tengo todos mi ahí. suegra le dio un papel a mi señora por notarial que le dio las 3/4 partes de la casa. Claro, y no está inscrito ni en bienes raíces, ni en el Servio, ni en ninguna parte.
No, Eres un parecen- mentiroso. Sí, no parece nada. Eres un ¿cómo se llama? Sí, pues. Un sinvergüenza. Porque ¿No le será lava mejor el cerebro a mi cerciorarse de hermana? lo que está diciendo efectivo o no antes de proferir Porque- insultos tan Porque es rápidamente? mentiroso, señorita Pero Carmen señora, Gloria, está ¿no será mintiendo. primero cerciorarse de si es real o no lo que el caballero asevera antes de insultarlo? Que nos muestre las boletas también. Ya, y si señorita las Carmen tuviera, Gloria. ¿usted le va a pedir perdón por el insulto que No, le acaba de no. proferir? No, porque... Ahí están todas las boletas hay que pagó mi tantas señora con cosas que- mi señora. Y el documento que fue notarial también que ahí está puesto. Sí. Ahí está el notarial. Por no pagar ustedes, mi suegra le dio eso a mi señora. Porque mi Sí, señora pagó por la no casa. pagar. Y nosotros cuando vivíamos ahí, Ustedes hicieron trámite. No, que ustedes vivíamos, nunca estuvieron en la la casa. pintamos, la arreglamos cuando estuvimos ahí nosotros. Porque ustedes no querían. No nos No, querían, no no los admitían dejaban en la de casa, entrar, no, se no los estoy dejaban alcanzando, entrar a la casa. Yo iba a conversar y me echaban de ir de la casa. No los Eso es querían falso, admitir nadie enojados. Nunca iban ustedes a la No, casa. nunca, A su po. mamá la Yo iba a dejaban conversar enferma. con ustedes para cuando mi darle mamá- una solución a ¿Sabe la que cuando casa. sí, mi Vamos a suegra vender estuvo- la casa, uno no la Cuando vamos a mi suegra vender. Y estuvo de qué vaya a enferma, vender la no iban casa. Decía nunca a la tú. casa. Me Y decía la mi casa es hermano, mía, la la casa casa es es mía. mía, ¿qué me da ir a Ahí vender? está. Y me echaba. No, Que no. no. Más encima se ponen a beber ahí, a tomar los dos juntos. Mi hermana es Ustedes epiléptica y también, toma. bueno, es esa junto cosa. con- Ese Sí, es pero otro es que hacen tema. escándalo. Ustedes pues. igual toman. Y la pues, casa, sí, yo. La casa corresponde porque es de nosotros también. Ustedes están ocupando Pero una ustedes parte nunca la que no pagaron. nos han pagado nunca ni un arriendo ustedes nosotros. Tú estás vinieron ahí reclamando una y casa nunca que no es pagaron tuya. ustedes un dividendo. Oye, tú estás Oye, reclamando algo ¿ah? que no es tuyo. Que no es tú tuyo. nunca- No es tuyo. Nunca. Estoy reclamando una con mi casa que no es señora tuya. era la Por que eso le tenía que laváis el estar, cerebro a mi porque, hermana, porque mi yo hermana es igual epiléptica. ayudé a pagar. Por eso. Yo ¿Qué igual ayudé a hacías con pagar. mi madre cuando estaba viva? Ustedes mismos Ah, le sacaban una préstamos denuncia. y La se la sacaban quitaban mal, le después. quitaban su platita en la pensión. ¿Ah? ¿Dónde? Eso hacían con mi madre cuando estaba viva. No, la Cuando yo no podía insultaban, estar ahí la porque trataban estaba, mal. No eran estaban ustedes que ustedes hacían viviendo. eso. No eran Por eso ustedes yo que no hacían vivía eso. en el sitio atrás. ¿Y por qué no se iban? Tenía ganas de hacer Si no una querían pieza vivir atrás. con ella No, ahí. ellos no querían, los niños. Ahora, señorita, Ah, nosotros por eso. Ustedes no Por eso están a yo gusto estoy en la casa. reclamando Nosotros, mis mi derechos. Y ahora Con mis estamos ojos. reclamando Ahora, nuestros a la derechos. casa- Así que No nosotros entiendo venimos nada. Cuando todos gritan no se entiende Sí. nada. Doña Mónica, te quería hablar, le escucho. Sí, mire, ellos lo que dicen, mire, yo años que estoy nací y criada en esa casa. Entonces, de lo que ellos dicen, no es verdad. ¿Qué cosa? Por las ¿Cuál de razones todas las cosas que dijeron? No sé De, cuál de escuchó. que ellos han pagado dividendos y a uno siempre le decían que ellos querían pagarle y nunca le pagaron, señorita. No. Jamás, nunca. Siempre Entonces, ve, pagamos. yo Cuando mire, vivimos tuve ahí. 9 años fuera de la casa. Después, ¿qué pasó? Volvimos con mi marido y me puse al día con mi madre. Incluso yo estaba inscrita para casa en ese tiempo. Ya. Saqué toda la plata del banco, señorita, se le contó de Dios, y vine, saqué toda la plata, y ¿qué pasó? Una cosa. Vine y le pagué la casa a mi mamá, Ya. y mi mamá quedó al día. ¿Y Fui a la cuándo fue casa, eso? ¿En qué año fue? En el 2000, en el 2007, antes, como en el 2006, señorita. Sí, Cuando salió Erwin. sí, ¿ah? Cuando salió Erwin. En los documentos que ustedes me traen, doña Mónica y don Luis, Ujú. y en los documentos que me trae doña María Isabel con don Alfredo, lo primero que debo decir es que esta casa fue adquirida con un subsidio habitacional que fue adquirida en 1968 por el padre de ustedes, Sí, don Luis Alfredo. sí. El padre de ustedes estuvo vivo hasta el año 2005, más o menos, decían ustedes. Sí. Todos los recibos de pago que ustedes me traen, doña Mónica, todos los que ustedes traen, son de los años 80. O sea, No. yo debo presumir entonces Vivían ahí. que están pagados por su padre, Sí, no no, por ninguno de nosotros. ustedes. Déjeme terminar. No por ninguno de ustedes, sino que por don Luis Alfredo, el padre de estas tres hijas. Él pagó todos estos subsidios, o sea, todos estos dividendos. Pagó harto. Sin embargo, en el año 2005 y poco antes, efectivamente, don Alfredo había dejado de pagar los dividendos y le llega una notificación explicándole que está en riesgo de perder la casa porque Sí. había dejado de pagar los dividendos. Sí, señorita, sí. Junto con una carta, Gobierno de Chile, MIMBU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde le dicen a don Luis que ha sido beneficiado con una condonación
así como otras tantas 265.000 familias, que dependerá de su situación socioeconómica, y bla, 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 bla. Sí. Entonces, lo que yo debo deducir de esto es que don Luis Alfredo, padre de todos ustedes, mientras estuvo en vida, pagó muchos dividendos, sí, mi mamá que por también. alguna complicación económica dejó de pagar esos dividendos y finalmente el gobierno de Chile le da una condonación. Sí, Entonces sí. aquí no hay nadie que pague yo, que pague yo, que pague yo. No pagó nadie. Nadie. El papá pagó Sí, y mi el mamá. gobierno lo condonó. ¿No le da un poquito de pena que la voluntad de su madre, la última voluntad de su madre, no se vaya a respetar porque le faltó un trámite, le faltó una formalidad? Nadie. El papá pagó Sí, y mi el mamá. gobierno lo condonó. También. Y ahí la casa quedó a nombre de don Luis. Sí. No fue usted que fue a salvar la casa, ni fue usted el que salvó la casa, sino que el gobierno condonó la deuda y salvó la casa de don Luis. Señorita, señorita, que él nació mi señora y él se fue. Pero quedan los nombres igual de él porque los pagaba, pero el nombre no No está. no estoy diciendo que la casa no esté a nombre de su padre. La casa y toda la documentación hasta aquí está a nombre del papá. Sí. Pero él no pagaba. Pero el Nosotros. lo expliqué, señor. Todos los dividendos pagados son durante los años 80. El último, el más nuevo, es como del año 90, cuando el caballero estaba vivo. Vivía él en la casa. Y por lo tanto, se debe presumir que él pagaba. Y si alguien pagaba a nombre de él, pagaba por él y para él. Entonces, en estricto Sí, mi mamá. rigor, Mi mamá. legalmente pagaba él. Si yo tengo una deuda y viene alguien y paga mi deuda, para el acreedor pagué yo. Ah, ¿Quién sí, pagó por mí? Claro, sí. Pagué yo, punto. Sí, Esto porque es lo está en- mismo. Ya. Servio le otorga a su papá un subsidio y tenía que pagar unos dividendos a su suegro. ¿Quién pagó por él? Si fue usted, si fue la vecina a pagar, estaban pagando una deuda de don Luis. Entonces, para el Estado pagaba don Luis. Sí, así es. Sí. Quien dejó de pagar también era don Luis, Mm, desde el año 90 y tanto. fue ese Y el año 2005, el gobierno le dice, le vamos a dar una condonación a esta deuda junto a mucha gente más y va a quedar la casa pagada y es suya. Sí. Y eso pasó. La casa quedó pagada y en propiedad de don Luis. Don Luis era casado con la madre Sí. de ustedes, doña María, Sí. en sociedad conyugal. Por lo tanto, esta casa que quedó pagada por esta condonación pasa a ser parte de la sociedad conyugal que tenía don Luis con doña María. Hasta ahí vamos. Sí. Después usted dijo, me hicieron una cesión de derechos a doña Mónica. Doña Mónica, ¿recuerda usted esa cesión de derechos que le habría hecho su madre a usted? Sí, señorita, me recuerdo mucho de la sesión de derechos. Ya, ¿por qué Ella fue? estaba- ¿Cómo fue? Ella, mire, por su propia voluntad lo hizo, señorita. Buscó los testigos con 3 testigos. ¿Y por qué razón habría hecho eso? La razón es porque como le cancelé la casa... Si no canceló ni nada, señora. eso es lo que yo digo. Doña Mónica, usted no tiene por qué saber, pero se lo explicamos acá. ¿Mm? Se lo voy a explicar para que lo entienda. Ujú. No hubo ninguna cesión de derechos de su madre a ninguno de ustedes. ¿Ya? Lo que hubo fue un testamento. Ah, ya. Ya. Un testamento. Ah, ya. Por el cual su madre, Mm. doña María, Ujú. le deja a usted la cuarta de mejoras Sí. y la cuarta de libre disposición. Sí, Es decir, la mitad de la herencia que le correspondía a ella. sí, es verdad. Mm. Ya. Ustedes tramitaron la posesión efectiva de su madre. Ustedes. Sí. Sí, señorita. Y el testamento no apareció. Nada, ningún documento. Ellos sabían si ellos. Nada. No basta con saber. No sabíamos nosotros. Los No. testamentos deben cumplir una serie de solemnidades para ser válidos. Deben realizarse ante notario público con el número de testigos que especifica la ley, por escritura pública e inscrito en el registro de testamentos del registro civil. Eso nos dijeron. Este testamento nunca fue inscrito y por lo tanto no es válido ante la ley, Está escrito en el notarial. pero no en el registro de testamentos del registro civil, que es un trámite obligatorio.
Disculpe, señorita, ¿se puede hacer eso actualmente? Tendría que haberlo ¿Inscribirlo? hecho su madre, no ustedes. Ya, ya. Mm. Ya. Mm. Pónganme atención en la pizarra. Lo que hubiera pasado si lo hubieran inscrito y lo que va a pasar porque no está inscrito. Acá tenemos el árbol genealógico que hizo el equipo. Doña María, la madre de ustedes tres. Don Luis. Ya quedamos claros, ¿cierto? Que Don Luis adquiere esta propiedad por un subsidio habitacional y finalmente por una condonación que hace el gobierno de Chile o el Estado de Chile. Y la casa queda aquí, de los dos, como parte de la sociedad conyugal. Sí. Cuando fallece Don Luis, que fallece antes que Doña María, la propiedad se parte en dos. La mitad de Don Luis y la mitad de Doña María. La mitad de Don Luis queda para los herederos que tenía Don Luis, que era la cónyuge sobreviviente y los hijos. Así queda. Tiene 3 hijos y una cónyuge. A la cónyuge la ley le garantiza el 25% y el resto se divide entre los 3 hijos. De la parte de Don Luis, o sea, de esta parte, el 25% de esta parte es de la cónyuge y el resto se divide en 3. 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos. La parte de Doña María, como ya estaba viva, la sigue teniendo ella. Sí. Lo que trató de hacer Doña María a través de este testamento que otorga el año 2001 es otorgar la cuarta de libre disposición y la cuarta de mejoras a su hija Mónica. Eso significa que la mitad de la herencia de Doña María, recordemos que Doña María tiene todo este pedazo, tiene el pedazo que le corresponde a ella, más lo que heredó de su marido. Más o menos por aquí, la mitad de la herencia, un poquito menos, ella es la que pretendía dejar a Doña Mónica. Y el resto de la herencia se dividiría entre los 3 hijos. Eso es lo que ella pretendía hacer. Pero ese testamento no cumplió con todos los trámites que era pertinente y que dispone la ley que deben realizarse. No habiéndose realizado ese testamento, no habiéndose formalizado el testamento, hoy día la propiedad se divide completa entre los 3 hijos que quedaron del matrimonio. Es decir, estos se dividen más o menos así. No, un poquito menos porque ahí quedó, pero en 3 partes, ¿se entiende, no? Ahí está. Por ahí. Ahí está. 1, 2, me quedo en 3. 2 y 3. Ya, ahí están. Ahí están. A partes iguales. Diametralmente distinto de lo que hubiera ocurrido si el testamento hubiera sido inscrito. Ese es un testamento que permaneció oculto, solamente se realizó ante notario con el número de testigos, pero no se siguió con todas las otras solemnidades. ¿Podría ser discutible en un tribunal? Sí, podría ser discutible. Posibilidad de éxito bastante baja y un juicio complejo. Muy complejo. Les va a salir más caro quizás por el valor de la propiedad el juicio que finalmente lo que hay que repartir. Porque esto es una propiedad que tiene una tasación fiscal de 10 millones. La avalúo fiscal. Que a lo mejor tendrá un avalúo comercial quizás mayor. Sí. No siempre, no hagan la simplicidad de decir, 10 por 2, 20, entonces 20 millones. No siempre es así. A veces los avalúos comerciales son muy parecidos al avalúo fiscal. Sí. Y en algunas excepciones incluso menos. Así que basémonos en el fiscal que tenemos, que conocemos que son 10. Y si son 10 millones divididos entre 3, son 3,3 millones periódicos. Vamos a dejar ahí a los herederos por si quieren repasar. En esas condiciones, don Luis, ¿no sería a lo mejor conveniente buscar la forma de pagarle los 6 millones a lo menos a las 3 millones y 3 millones, 3,3 millones a cada uno y quedarse con el 100% de la propiedad? Señorita, pero eso se podía hacer por cota, al tiro. No. Porque yo
al tiro no se puede. Claro, me imagino. es Por difícil. cuota. Tenemos comprador, señorita Carmen Gloria. ¿Y usted estaría No. dispuesto a venderla a un tercero? Doña Mónica, ¿usted estaría dispuesta a venderla a un tercero? No, no, señorita. No, porque a mi madre le costó. De mi padre. Sí, pero no estamos diciendo regalar, estamos diciendo vender. No, pues, vender. Venderla a un tercero. ¿Y cuánto sería el precio que ofrece ese caballero? 40 millones. Son Mire, 15 millones para cada uno. más menor. Sí. Y el mismo caballero trae un trazador, pero tiene que estar la casa desocupada, dijo, no con gente, para poder verla y, Ven en y qué hacer condición está. la venta. Nosotros. Doña Mónica, su hermana, dice tener un comprador que estaría dispuesta a pagar 40 millones por la propiedad. Señorita, mire, es que yo no quiero, ¿cómo se Nunca dice? va a querer. Vender, por las razones de que yo años que llevo ahí en la casa y siempre me han hecho la vida imposible, señorita. Pero tiene que Ahora entender, no. doña Mónica, que esta propiedad es de 3 hermanos. Y vive gratis. Entonces, tiene dos posibilidades. O la venden de común acuerdo entre los 3, Ahora imagínese. donde existe la posibilidad de que se repartan el total de lo adquirido en 3 partes nomás. O van a tener que iniciar las acciones de partición en un juicio de partición en los tribunales y va a terminar vendiendo igual. Y ahí puede ser peor porque puede ser un precio menor y por lo tanto la parte que le va a corresponder también va a ser menor. Menor, sí. Vamos a perder Disculpe todo. que Sí. señorita, mire, es Sí. que pasa ahí, mire. No, si no hay Ellos pagarían lo que yo he hecho con mi marido, los arreglos. Esta casa siempre ha sido de los 3, entonces en estricto rigor usted tendría que haber pagado un arriendo también por ese uso, que tampoco lo ha hecho. ¿En cuánto evalúa usted los arreglos que ha hecho en la propiedad? A ver, Como 6 millones de llevamos pesos. como 5 millones No, haciendo, más o menos. arreglando todas esas cosas. Porque lo colocamos Y cerámica, ellos, mira, hacen hicimos como, arreglos que está por ahí. hace todo este tiempo que Y no la están viviendo ahí en la boleta. casa. La boleta y la ayuda No, sí, de ahí la está foto, ahí está municipalidad. foto. Ahí está la foto. La municipalidad municipalidad le ayudó a tiene colocar ayuda. Ahí está la cerámica, foto. todo eso. La Todas esas cosas no municipalidad. las arreglaban ellos, No, pues, ahí señorita. está la foto. Mira, Eh, la tiene ahí en está la casa. cerámica, ¿ves? Mire, Ven. todo Doña María cochino. Isabel y don Alfredo, sin duda que haber realizado arreglos en la Ujú. casa aumenta el valor de la propiedad. ¿Ves? Sí, Les pero- permite tener un mejor precio de la propiedad. Él dice haber invertido 6 millones. Oh. Supongamos que son 3, ya que tampoco pagó arriendo. ¿Mm? La No ha mitad. pagado nunca arriendo. La mitad. ¿Pagaría Nunca. cada uno de ustedes 1,5 millones a doña Mónica por los arreglos que se hicieron en la propiedad que ayudan a aumentar el valor de la propiedad? No, ellos han Y estado por el tiempo que viviendo también, gratis. señorita, y también por el estado tiempo que la viviendo De que cuidamos. falleció mi Porque madre. esa casa la dejaron tirada. Ah, no, caballero, si Oiga. usted también No. vivió ahí, no Ha se fue a vivido cuidarla gratis. nomás. Sí, pero- No me venga con no ha cuentos. pagado y nada, cuando estaba mi vivió gratis. madre viva, Ahora la están arreglando. se iban de la casa porque mi mamá le Volvían. echaba carabinero. Se Lo portaban mal sacaba con con ella. carabineros. A mi mamá, Y después volvían otra vez y mi madre lo aceptaba porque estaba solita ella. a mi la mamá la sacaban trataban súper mal. mal, Señorita, la humillaban, le gritaban cosas. le señorita, querían disculpe que se pegar. lo diga. Mire, Bravo ellos. La escucho. mire, mire, mi hermana vive en San Clemente, ella tiene su casa, ¿me Ujú. entiende? Sí, Mi hermano tiene por su esfuerzo casa. la tengo. ¿Y qué pasa? Una cosa. Yo sigo arrendando. Viene de tan lejos a molestarme, A señorita. molestarla. Ah, y más de Mm. eso, mi hermano por otra parte. ¿Qué Mm. sucede? Mire, mi Aquí. hermana, cuando mi madre Yo estaba creo que viva, pienso yo de que... ella se lo llevaba para Ahora, su casa. señorita, ¿cuánto tiempo le dan de Cuando mi plazo? madre- Que iba a vender los 3, quieren vender los 3. Cuando ¿Cuánto mi tiempo le dan de plazo para madre... irlo? A ver, doña Mónica, bien poco sirve argumentar quién era más cercano, quién se llevaba mejor con la mamá. Sí. Aquí hay un derecho que no admite esos juicios de valor. Hay un derecho de herencia de 3 hijos ¿Mm? y todos tienen la misma proporción en la herencia. Es 1/3 cada uno. Eso es lo que tenemos que resolver. Sí. Lo demás, en realidad, es parte de la historia familiar que no va a modificar en nada lo que establece la ley. Porque si ellos venden mañana y andan lo mismo nosotros mañana. ¿Mm? Un mes o más, andan lo mismo. Tendría que darle un plazo, pienso yo. Sí, pues tienen que darle plazo. Sí. ¿Cuánto tiempo plazo? ¿Cuánto plazo? Unos 2 meses, 3 meses sería lo más. Para que pudieran buscar a dónde irse y desocupar y vender y darle los 15 millones. Señorita, mire, No, si ella no va a disculpe, querer nunca. No va a querer Y el nunca. interés Señorita. de la casa, la casa. disculpe Siempre. que le esté interrumpiendo. No, yo creo que... Mire, está bien ellos, con eso. cuando estábamos Son con mi 15 madre, millones, Sí, mucho. pues sí. Pues. Pues, Con 15 señorita, millones te pueden querían comprar un sitio, venderle Sí. hacia una los casa compadres Sí, y sí. viven la casa, felices. señorita. Y sucedió una cosa, que ellos estaban viviendo ahí en la casa, lo único que querían puro aprovechar, señorita, y sacarle todo, lo más mínimo.
Mire, cuando mi madre se fue, Señora, pero le dije hace un rato, los juicios de valor Sí. sirven muy Mm. poco en este análisis. y ellos están mal en ese sentido, señorita, andan molestando. No. Señora, no está entendiendo. Esta casa es de los tres, Sí. no es exclusivamente suya. Tienen derecho. Y si se llevaban mal con su mamá, su mamá no los quería, vale tanto su testimonio como el testimonio de don Alfredo, que dijo que cuando su mamá estaba en vida llamaba a carabineros a cada rato para que los sacaran ustedes de la casa. Mire. Tiene el mismo valor lo que usted dice Está que lo mal que en mis dice. manos, señorita. Y está mal. yo no sé, pueden estar mal los dos o pueden estar en lo correcto los dos. Sí, pues. Ni si están en lo correcto ni si están equivocados, eso no afecta en Ese nada otro tema, la estamos hablando de la repartición. casa. Está mal, señorita. Muy bien, estamos hablando de la casa. Sí. Y la casa es 1/3 para cada uno. Sí. Y el testamento al que hacen alusión no cumplió con las solemnidades de la ley y por lo tanto no es válido. Y así lo refleja el certificado de posesión efectiva, cuya posesión efectiva fue tramitada en el registro civil y no hace alusión al testamento. Mm. 1/3 cada uno. Nosotros, La venden de común acuerdo o la venden a través del juicio de partición. ahí vamos a perder todo en el juicio de Sí, partición. pues. Sí, yo entiendo eso. Mm. Sí, todos Mejor vamos que a vendamos, que la ganar. vendan a la buena. Exacto. Sí. Mejor Y eso vender a la fue, sí. buena. Exacto. y Es lo ganar mejor, 15 es lo millones mejor. cada sí. uno Y quedamos como felices. familia, Y como todos siempre. tranquilos. Exacto. Mm. Y una suma no menor, estarían recibiendo, según la señora, 15 millones cada uno. Cada uno. ¿Y el arreglo que hemos hecho nosotros pagar? ¿Usted pagó arriendo durante el tiempo que vivió ahí? No. No se No, compensa. pues, entonces, No. ahí se compensa. Pero también vivieron ellos también antes. No, pero Cuando vivimos- cuando la madre cuando estaba estaba viva, y en ese Sí. minuto Estaba viva mi mamá. todos pueden, si la mamá lo recibía, cosa de la mamá nomás. Ya. Yo pienso que sí, pues. Injusto, Pienso que sí. injusto. Porque ¿Sí? uno coloca 400.000 pesos y un bien al banco y le dan casa. Si nosotros habíamos pensado ¿No es cierto? pedirle arriendo ahora, si no se iban luego. Claro. Sí. Porque yo tengo mi esposo, señorita Carmen. ¿Estamos de Gloria, acuerdo disculpe. entonces en hacer la Sí. Mónica, tramitación? estoy de acuerdo, si, nosotros. está Sí. bien. Mm. Mónica, si el papel que tu mamá te dio no vale porque nunca lo incluimos. Ella lo hizo, pero no Yo lo le incluimos dije. nunca. Yo le dije una vez a la Mónica, tenían que estar inscritos en bienes raíces, en varios papeles, para No, que en fuera el- válido. en el registro o en el civil. registro civil, Mm. para que fuera válido. Yo les Sí. dije a ustedes, siempre les Incluso, dije. señorita, Y la disculpa Mónica que se lo diga. porfía, que no. Señorita, disculpa que se lo diga, mire. Yo viví, digamos, fui a la municipalidad de Los Espejos y entonces, ¿qué Pero no pasó? importa, si la cuestión se vende. Artículo 1008. ¿El testamento es solemne o menos solemne? Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere para ser válido. El testamento otorgado durante la existencia, bla. Y por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevivir cualquiera de algunas de estas causas. No cumplió las solemnidades. No, pues sí, entiendo. Es una declaración de voluntad que lamentablemente en Chile el testamento tiene, al calificarse como solemne, quiere decir que tiene que cumplir con las formalidades que exige la ley para su validez. Tiene que ser emitido por escritura pública, ante notario, con el número de testigos y inscrito en el registro de testamentos También. del registro civil. Que pase nuestra psicóloga Pamela Lagos. ¿De qué falleció su mamá? Ahí está un documento. El certificado de función. Sí, pero no dice nada. Sí, dice algo, Por lo menos acá no. algo al cerebro. Algo silviano al lado izquierdo, dice. ¿Estuvo convaleciente un tiempo o no? No, mi mamá de la noche a la mañana se enfermó y murió. ¿Y qué edad tenía? Tenía 75, por ahí. O sea, debo pensar, Pamela, que esta señora se murió a los 75 en el 2007, o sea, a los 70 años más o menos en el 2001, fue a expresar su voluntad en un testamento y pretendía entregarle la cuarta de mejora y la cuarta de libre disposición a su hija Mónica. Según ellos argumentan, podría ser porque vivía con ella, parece, era más cercana con ella, entonces parece algo predecible. Hace sentido. Estamos hablando, la historia un poco que tiene esta familia es que el papá se va de la casa cuando ellos son muy chicos y si bien continúa enviando dinero, esta mamá al parecer genera un nivel de dependencia muy grande de sus propios hijos y los hijos desde que eran muy jóvenes empezaron a tomar decisiones por ella, a organizar gran parte de su vida. Entonces al parecer era muy dependiente emocionalmente de sus hijos y no le gustaba estar sola. Vivió gran parte de su vida con la señora Mónica en la misma casa.
Y a ratos pasaba tiempo con la señora María Conmigo, Isabel. sí, en Sin Talca. embargo, siempre volvía y sus últimos años estuvo de corrido siempre con la señora Mónica. De hecho, la señora María Isabel refiere que pasó más de un año sin verla al minuto Sí. de su muerte. No Mm. conocían los datos de su muerte ni sus enfermedades, porque vivían más lejos Sí. y era Más esta la difícil. hija con la que había generado esta sensación de dependencia que viene ella. Dependía en todo sentido. Ella, lo mismo que refiere a la señora María Isabel, incluso cuando se va a la casa de ella dependía para que le cobraran su pensión, para que se hicieran cargo, le ayudaran en sus finanzas. Era una mujer, al parecer, que generaba esta relación bien regalona, llaman a veces, con sus hijos. Y por eso hace tanto sentido que haya buscado de alguna manera beneficiar a la hija que pasó más años con ella y que le ayudó en esta dependencia que ella generaba, que es muy común, Sí, sobre todo en las es mujeres más bastante habitual. antiguas, que se genera esta sensación de que los hijos te cuiden. Doña María Isabel, don Alfredo, y entendiendo lo que está explicando Pamela, entonces, ¿no les preocupa que la voluntad de su madre no se cumpla por una falta de formalidad? Vos la visitaba varias veces. No, le estoy preguntando No, otra cosa. eh. El deseo de su madre Ah, era que su hija Mónica sí. recibiera un porcentaje Claro. un poquito más de la herencia. En Pero- agradecimiento a lo que ella sentía, correcto o no, pero que ella sentía que la hija estaba haciendo por ella. Sí. ¿No les da un poquito de frustración o de pena con su mamá que la voluntad de su madre en ese aspecto, de beneficiar a una hija un poquito más, no se pueda cumplir en razón de que falta una formalidad? Es que ahí, señorita Carmen Gloria, pasaban muchas cosas. Mi mamá tenía como miedo. Por ahí hay un papel de la fiscalía que mi mamá hizo una denuncia. Sí, acá está. ¿Y Sí. para qué? ¿A qué se por debería ese maltrato, medio? Por maltrato, Miedo, perdón. por temor, por miedo, que la trataban mal, que la humillaban, decía, lloraba. Pero finalmente vivía con ellos. Sí, pues, y se iba conmigo. a El Talca, papel que usted después me yo- trae de la fiscalía no tiene ningún detalle, solo, ¿No? solo sí, establece puro que hay invento una de ella denuncia de nomás. doña María, nada más. Sí, puro invento sí, nomás. ella fue. Ella. Y, También puedo decir yo que cuando y ustedes se la dada, llevaron, dada pedí un la préstamo fiscalía de que ustedes. asume No, esta causa, nosotros yo prefiero no hablar del tema porque no es ni por violencia, ni por amenaza, ni por Ya. ninguna de esas cosas, es por otro aspecto Y que prefiero no referirme porque Yo no no está sé. nombrado tampoco contra quién es. Solo Ya. aparece que se deriva esta causa por Eso lo- denuncia de doña María a la fiscalía. Pero no es, esto no es definitivamente Ya, eso violencia es lo que me intrafamiliar, esto causaba- no es violencia intrafamiliar, es otra cosa. Me Si quieres se lo causaba- digo en privado para Ya. no herir susceptibilidades. Ya. Pero Bueno, no tiene nada que ver ni con Ya. doña Mónica, Ya. ni con don Luis. Ah, Sí, ya. sí, no. Nada que ver, de hecho, yo tampoco sé muy bien de qué se trata. Sin embargo, sí tengo el relato de la señora María Isabel de cuándo se hace esa denuncia y es, luego de pasar un par de meses en la casa de la señora María Isabel, Sí. cuando va de vuelta a su casa por petición de su madre. Usted me decía que su mamá Sí, le pidió sí. que quería volver a la casa con la señora Sí. Mónica, que echaba de Porque menos echaba su de casa. menos. Y fue en el camino y después ella va por su voluntad y vuelve a su casa. O sea, ella tenía ganas de estar ahí. Sí, Claramente no echaba era de que no menos. quisiera vivir Echaba en de esa menos casa su casa y probablemente era donde se sentía Entonces cómoda. reitero la pregunta. ¿No le da un poquito de pena que la voluntad de su madre, la última voluntad de su madre, no se vaya a respetar porque le faltó un trámite, le faltó una formalidad? Tal 10 años comprometidos contigo. Se sentía Entonces cómoda. reitero la pregunta. ¿No le da un poquito de pena que la voluntad de su madre, la última voluntad de su madre, no se vaya a respetar porque le faltó un trámite, le faltó una formalidad? Mire, yo no, No. no, ¿Y a No. usted, don Alfredo? no, porque ellos se portaron mal con mi viejita. Según usted, según su mamá, Ujú. ella Yo. quería favorecerlo. No, hay muchas Mi cosas, señora señorita fue Carmen la Gloria, que usted no la sabe. cuidó más hasta el último tiempo, señorita. No. Sí, estuvo con La mi cuidó hermana, mucho tiempo y pero la cuidó. la entonces, trataban mal. Pero cuando ella estaba enferma, ella no iba a ver, nosotros la Yo llevamos también al la hospital, llevaba la al hacemos al médico, la hospital. bañaba. Y le puedo hacer una pregunta que me es inevitable no decirla. Cuando estuvimos Si viviendo- supuestamente usted sabía que su mamá estaba maltratada, mal cuidada en esa casa, ¿por qué no la sacó de ahí? Yo me la llevaba y ella se quería venir, señorita Entonces a lo Carmen mejor no Gloria. estaba tan mal, pues señora. No, Porque po. echaba de menos su casa, porque era su casa de ella. La echaba de menos.
¿Y por qué no puso una denuncia, sacó a las personas que vivían ahí para que su madre viviera en esa casa Sí, mi sola? mamá lo sacó con carabineros, ¿no es No, cierto? Lo mentira. sacaba con carabineros a A ellos y ustedes lo sacó con volvían, carabineros, y a ustedes volvían, lo y sacó con volvían. carabineros. Y mi mamá los volvía. ¿Por qué no le pagaban el agua ni le pagaban Ellos la luz? hacen la misma acusación respecto a ustedes. Sí, porque no le pagaban Nosotros- el agua, no le pagaban la luz, nada. No. Vivían gratis. Nosotros cuando No Y mi pagaban señora pagaba dividendos, esas nada. cosas. Ya, estuvimos nada ahí. más que Pamela, pero es doloroso, pero finalmente, No. lamentablemente, las cosas deben cumplir con ciertos requisitos legales, pero no deja de llamar la atención que a pesar de esto, si aquí hubiera cariño y respeto por una madre, uno respeta la voluntad de la madre. Muchas veces cuando Sí, los padres pero- son infantilizados por los hijos empiezan a sentir que no tienen poder de tomar decisiones. No obstante, los roles de hijo, y dentro de esos roles está también respetar las decisiones, entender que los padres pueden pensar por sí mismos, que por más que hayan sido quizás un poco más regalonas, por así decirlo, ella, lo que sí coinciden los tres hijos, es que incluso antes de fallecer, ella estaba con sus plenas facultades y con la plena capacidad de tomar sus propias decisiones. Y esto fue 7 años antes de fallecer. Una O sea, esperaría- en pleno uso de de sus su- facultades mentales, doña María, libre y espontáneamente, había decidido favorecer a su hija Mónica con la cuarta de mejoras y cuarta libre disposición. Es decir, con la mitad de la parte de la herencia que le correspondía a ella. Los decía que- Espero que doña María, en su bondad inmensa, perdone que sus hijos no son capaces de respetar su voluntad. Muchas gracias, Pamela. Ya, estimados, se vende entonces la propiedad. Sí, Un plazo, ellos tienen que poner plazo porque un plazo. decir cuándo se van. Bueno, no sé. Pues, ¿cuánto plazo usted tiene, Mónica? ¿Un año? No. Se le va a ir el vendedor en un año. Se lo han ido todos estos compradores, señorita Carmen Gloria, porque ellos No, están porque ahí. es que nosotros tenemos No la cosas en van la a casa, ver. sacar cosas. Nosotros también Eso, tenemos eso. cosas, todos tenemos cosas. ¿Qué plazo, pues, caballero? Un año nomás sería, señorita. En un año usted comprenderá, doña Mónica, que el No, comprador es se mucho. va a desmotivar y se va a No. ir y ya no va a tener el comprador. Sí, No, pues. pues, sí, hemos perdido varios compradores. Les propongo algo. Ya. Si efectivamente este comprador tiene el ánimo y Sí, la sí, decisión de comprar, firmen una promesa de contrato de compraventa. Ya, muy bien. Con esa promesa de contrato de compraventa, ustedes se van a comprometer Ya. a venderle la propiedad a este caballero en 40 millones de pesos y él va a prometer comprar la propiedad en 40 millones de pesos. Sí. La condición va a ser que una vez desocupada la casa, se produce la compraventa. Sí. se hace Plazo que- de así que- aquello en 6 meses a contar de la firma del contrato de promesa. Ya, ¿Le parece? 6 meses. ¿Le parece? ¿Seis meses? Sí. Listo. Ya. Tienen que ahora decir, ahí van a tener certeza de que la seriedad de la oferta de este caballero en comprar la propiedad. Pues si el caballero dice, no voy a firmar una No, promesa, sí. no, hagámoslo así nomás, desconfíen inmediatamente y mientras no hay una promesa de compraventa no tiene sentido que la casa esté Sí, el desocupada. caballero nos dijo, estoy esperando que desocupen, que hagan algo. Entonces para poder- firme esta promesa que yo le estoy sugiriendo. Ya. Que les 6 vaya meses. muy bien, 6 Muchas meses a gracias. contar de la firma de la promesa, y siempre y cuando se firme la promesa. ¿Y a dónde hay que hacer esa firma? Antes